A Pie de Calle, un podcast de OSP donde hablamos de lo que realmente te importa. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Pie de Calle, desde aquí, desde OSP, donde ya saben que tratamos temas de interés para todo San Pedro y Nueva Andalucía, temas de interés sobre nuestro municipio. Y bueno, como ya saben, en estos anteriores episodios se trata de echar un ratito de charla y de conocer a gente y sobre todo pues proyectos y demás interesantes. Hoy está con nosotros una persona que conoce muy bien OSP desde hace mucho tiempo y ahora más adelante hablaremos de todo ese recorrido también. Nos acompaña Dani Máiquez. Dani, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí he echado un ratito de charla contigo. Un ratito de charla para conocerte y sobre todo saber un poquito más de todo lo que hay detrás de OSP y todo lo que nos espera en este futuro. Claro que sí. Pues si te parece, Dani, para los poquitos que no te conozcan todavía, voy a hacer una breve introducción de ti, ¿vale? Él es economista de formación, con la experiencia real de quien sabe lo que es levantar la persiana cada día como autónomo. Sí. Ha fundado y presidido la Asociación de Desarrollo Sanpedreño, ADSP. Ha sido la sala de máquinas de OSP como secretario general durante años. Fue también director general de Hacienda durante la etapa de gestión de OSP y hoy defiende los intereses generales de la ciudadanía como concejal en el ayuntamiento. Es, sin duda, una pieza clave de nuestro engranaje y una persona que vive y siente cada rincón de nuestro pueblo. Así que, bueno, Dani, para comenzar esta breve introducción, que nos desarrolles un poquito más sobre todo el tema de ADSP, si quieres vamos a empezar a hablar de esa Asociación de Desarrollo Sanpedreño que fuiste fundador y presidente. Y bueno, quienes estuvisteis ahí, sabéis que OSP no nació en los despachos, sino que nació de la necesidad de los vecinos y vecinas, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese paso de reivindicación social a la acción política? Bueno, mira, te pongo un poco en contexto. Estábamos en el año 2003. Acaban de pasar las elecciones. Estábamos en la época del gilismo y post-gilismo. En 2003, aparte del GIL, empezaron a salir una serie de partidos satélites derivados del gilismo, del GIL. Y ya sabemos, bueno, estaba Carlos Fernández del Partido Andalucista, estaba toda la problemática. Ya los sanpedreños, yo creo que el municipio en general olía que aquí había algo raro. O sea, que aquí había algo raro. ¿Qué pasa? Pues viendo el abandono que sentíamos los sanpedreños en aquel entonces, pues un grupo de personas empezamos a charlar en un foro, el Foro de Vida Una, creado por Roberto Randall, que de aquí le mando un saludo, por cierto, un trabajador incansable por San Pedro, hay que reconocérselo. Y empezamos a hablar. En una de estas, pues yo doy un paso y digo que, bueno, que hay un grupo de sanpedreños que queremos hacer algo por reivindicar San Pedro, por defender los intereses de San Pedro, que estaban abandonados completamente entonces, desde Marbella. Y ese fue el primer paso. El primer paso, digamos que ADSP y OSP después nace, como tú bien comentabas, de la necesidad de los sanpedreños y sanpedreñas de ser escuchados y defender los intereses de San Pedro y de Nueva Andalucía, porque también había asociado a Nueva Andalucía. ADSP nace en 2003. Llegamos a ser el referente del asociacionismo en San Pedro y de hecho hay muchas fotos de las manifestaciones que ahora se cuelgan medallas los del Partido Popular. Ahí estaba ADSP, ahí estaba yo, lo que pasa es que no se me reconoce porque era más jovencito. Hablas de la foto, perdón, de la foto esta que salió hace poco, que ya estaba Ángeles Muñoz y demás contra el gilismo, ¿no? Exactamente, Si no nos equivocamos. Es una foto ya de 2007, sí, en el cual se reivindica contra el gilismo, contra todo lo que había pasado. Ahí estaba ya ADSP, llevábamos ya 4 años de lucha. Hicimos muchas propuestas, algunas de esas propuestas fueron rescatadas por el Partido Popular cuando entraron a gobernar y se las apropiaron como suelen hacer normalmente y lo siguen haciendo ahora con nuestra propuesta de OSP. Entonces, OSP como descendiente de ADSP, porque nosotros cuando creamos ADSP lo creamos en aquel entonces la política estaba muy denostada, como te he comentado. Se tomó la decisión de no ser un partido político, porque había voces que pedían ser partido político y otros que creíamos, me incluyo, que tal como estaba la política en aquel entonces, deberíamos ser una asociación. Así lo fuimos, llegamos a tener casi 100 asociados. Wow. Y defendimos los intereses de San Pedro en Andalucía y creamos propuestas e hicimos muchas reivindicaciones. De hecho, el Trapiche de Guadaiza fue una de nuestras reivindicaciones. Creamos una plataforma en defensa del Trapiche de Guadaiza porque estaba completamente abandonado. Sí.
Una plataforma en la que estábamos entonces pues todas las asociaciones de vecinos, nosotros, estaba el PSOE entonces y estaba el Partido Popular también, que eran los dos partidos todavía un poco no salpicados por el gilismo. Y bueno, pues tirábamos del carro. ¿Qué pasa? Llega 2007, revienta el ayuntamiento con el tema del GIL y un grupo de personas de ADSP pues decide formar OSP. Entre ellos pues nuestro compañero Rafael Piña, que fue digamos el que pegó el tirón de crear OSP. Pero OSP nace con esa estructura y con esa base de esa asociación, ya con una base de 100 asociados, ¿no? ¿Qué queda hoy de ese espíritu funcional de la ADSP en el concejal que eres hoy? Bueno, pues queda todo. De hecho, por eso estoy aquí todavía. Creo que quedan muchas cosas por hacer, por San Pedro, por Nueva Andalucía. De aquella etapa hemos pasado del gilismo al posgilismo, que es como nosotros, o al neogilismo, como nosotros entendemos las políticas de mayoría absoluta del Partido Popular. Está adaptando unas estrategias políticas muy parecidas a las del gilismo de entonces. Y entonces creemos que la mayoría absoluta del Partido Popular está dañando mucho a este municipio. Y entonces, pues bueno, tenemos que seguir siendo reivindicativos. Por eso sigo estando aquí a pie de cañón. Para quienes no nos ven y quizás son más jóvenes, ayúdanos a entender un poco por qué ese sentimiento de identidad y de defensa de lo local es tan necesario para asegurar que el Ayuntamiento de Marbella no se olvide prácticamente de nadie y sobre todo de nosotros al final. Pues mira, yo lo resumo en una frase muy sencilla, es decir, conocer nuestro pasado ayuda a mejorar el presente y sobre todo a planificar el futuro. Yo particularmente me vivió el sentimiento sanpereño cuando en aquella época convulsa de los años 80 empieza a estar el movimiento independentista, viene alguien allí, entonces, el que a la postre fue después concejal del PSOE y de ISP, José Luis Mena, y nos dio una charla y nos explicó, yo tendría 8 o 9 años en el colegio, y nos explicó que San Pedro había sido una colonia, que había sido fundada, y me explicó la historia de mi pueblo. Y yo creo que a partir de ahí algo se despertó en mí en conocer más sobre la historia de mi pueblo. Y que, aunque indudablemente pertenecemos al municipio de Marbella, pues San Pedro tiene su realidad y tiene su identidad propia. Y eso es algo que quizás desde Marbella nunca se ha reconocido y se empezó a reconocer, quizás no a reconocer, sino a verle las orejas al lobo cuando nació OSP. El hecho de que OSP naciera, yo siempre lo digo como anécdota, hizo que el Partido Popular de Marbella se convirtiera en el Partido Popular de Marbella y San Pedro, que el PSOE de Marbella se convirtiera en el PSOE de Marbella y San Pedro, sí, como ya y que el resto de partidos incluyeran a San Pedro en la ecuación del municipio. Y es que San Pedro es una parte muy importante de la ecuación de este municipio. Totalmente. Comentábamos también, sobre todo al principio, que has sido autónomo, o sea, que Sí. has tenido tu propio negocio, sabes lo que es el dolorcillo, digamos, de los autónomos. Haber tenido eso, tu propio negocio, te da una perspectiva que quizás pocos políticos tienen, ¿no? La de saber cuánto cuesta pagar la factura, las tasas municipales, los costes de ser autónomo, como comentábamos, o autónoma. ¿Cómo aplicas esa experiencia profesional que has tenido con tu negocio y demás, real de la calle, a tu trabajo diario, sobre todo ahora en el ayuntamiento? Y bueno, para facilitar la vida a la gente que trabaja aquí. Bueno, pues con empatía, quiero decir, tienes que tener la capacidad de ponerte en la piel de los demás. Y cuando alguien te viene y te expone un problema que tiene, tienes que ser consciente de que igual tú lo ves de otra manera un poco más simple, pero para esa persona es un problema importante. Entonces tienes que ponerte en la piel de esa persona e intentar ayudarle para solventarle ese problema. Mira, cuando nosotros entramos en nuestra época de gestión, al principio yo entré como asesor de comercio de la Tenencia de Alcaldía, y uno de los cometidos que tenía, aparte de relaciones con APIMESPA, con los empresarios y tal, era el mercado municipal, ahora tan de moda que tenemos ahora. Sí. Entonces yo me puse a disposición de todos los integrantes del mercado para ayudarles, para intentar revitalizar ese mercado, que ya sabemos que sigue todavía a día de hoy. Ya hemos hecho bastantes vídeos, hay una problemática en el mercado. Bastante. Y intentamos buscarles soluciones, poniéndote en la piel de esas personas el problema que tienen para que la gente entre al mercado. Y se aportaron soluciones desde un mercado de segunda mano fuera para que hubiera un flujo de gente y se intentaron aportar soluciones. Y la verdad es que las soluciones llegaron.
y estuvo bastante mejor. Se crearon concursos de escaparates y tal, Sí. en colaboración con APIMESPA, para que hubo una planificación de... Lo que pasa es que a la postre ya, cuando salimos de la tenencia, se quedó ahí un poco en stand-by, una planificación para hacer cursos para autónomos, pero no para empresas, sino para autónomos, ese autónomo que está solo, que es un autónomo que no tiene empleados, que no tiene tiempo para hacer un curso de inglés, que no tiene tiempo, no tiene capacidad de estudiar inglés, pues si planificaron cursos de ese tipo, ¿no? Entonces, la clave está en tener empatía y ponerte en la piel de la persona. Tanto empresario como ciudadano normal. Que muchas veces nos cuesta, y más a lo mejor en este ámbito político en el que vivimos, ¿no? Exactamente. Bueno, OSP tiene casi 20 años de historia, vamos a cumplirlos este año, y ya demostramos durante 4 años que somos perfectamente capaces de gestionar. Sobre todo, pues esos 4 años que estuvimos en la tenencia de alcaldía. Desde tu perspectiva y tu visión, ¿vale? ¿Cuál crees que fue nuestro mayor logro en esta etapa y qué se quedó pendiente y urgente de recuperar? Mira, como tú bien dices, estuvimos gestionando 4 años. Lo que pasa es que quizás muchos de los que nos ven o nos escuchen no son conscientes de que no solo estuvimos gestionando la tenencia de alcaldía, que la estuvimos gestionando muy bien y San Pedro dio un vuelco enorme. También estuvimos gestionando la parte económica de este ayuntamiento, de todo el municipio, con Manolo Osorio como concejal de Hacienda y posteriormente yo como director general de Hacienda. Y hicimos muchísimas cosas y las hicimos por todo el municipio, con una mentalidad municipalista de decir de mejorar el municipio en general. Eliminamos toda la deuda municipal privada que existía. Existían deudas con bancos, deudas con entidades, con Hidralia. Todo eso se eliminó en aquel entonces, estando nosotros en la gestión municipal. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en el momento que nosotros salimos en el 19, pues la señora Muñoz tomó la determinación de volver a endeudar este municipio y sigue endeudando este municipio, con lo cual la deuda ha vuelto a aumentar. ¿Qué conseguimos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que nosotros en nuestras negociaciones solo pudimos gestionar San Pedro? Nos hubiera gustado también gestionar Nueva Andalucía y de hecho la gestionaremos en el 27 seguramente con San Pedro, porque Nueva Andalucía se lo merece y merece una autogestión. Y ahí está la clave, la autogestión. Logramos autogestionarnos. Que San Pedro tuviera un presupuesto propio, importante, acorde con la entidad que tiene San Pedro y que nos permitió, pues bueno, pues darle la vuelta, como te he dicho, a San Pedro, que hubiera eventos, que hubiera inversiones, que hubiera actividad, que se mejorara y que San Pedro mejoró en esos 4 años y se notó muchísimo y se le nos reconoció. De hecho, fíjate tú que venían a vernos en Navidad, venían a ver San Pedro, las luces de San Pedro antes de ir a Málaga. Totalmente, además venían bastante. Y desgraciadamente eso es lo que conseguimos y eso es lo que tendremos que volver a recuperar, porque esa autogestión se ha perdido con el gobierno de Ángeles Muñoz, que tiende a centralizar todo el poder en ella es la que toma las decisiones y bueno, los tenientes alcaldes de cada uno de la zona, ¿no? De Nueva Andalucía, de San Pedro, pues son meros marionetas en las manos de Ángeles Muñoz. Ha sido el secretario general de este partido y conoce mejor que nadie pues, todo el funcionamiento interno. Como parte de este engranaje que actualmente componen 19 personas, ¿cómo describirías la salud y la energía del proyecto de OSP en esta legislatura? Mira, cumplimos 20 años y yo equiparo a OSP como una persona que durante estos 20 años ha crecido, ha evolucionado, ha pasado por una adolescencia en la cual era una efervescencia de hormonas, era una entidad muy visceral, era una entidad que iba a impulsos como cualquier joven. Entonces llega a los 20 años y ya a los 20 años empiezas a madurar, empiezas a sentar las bases de lo que será tu futuro. Y en esa estamos sentando la base de un futuro prometedor para OSP, para San Pedro y para Andalucía. Hemos estabilizado, hemos creado una base dentro del partido, una base estable en el cual se pueda sentar un futuro prometedor. Y sobre todo también con esa juventud, con esa opción joven que ha nacido este año y que prometen mucho los jóvenes. Los jóvenes vienen pegando fuerte. Sí. Entonces, el futuro de OSP es prometedor y esperanzador. Yo le auguro muy buen futuro y ya te digo,
evidentemente, como he dicho antes, ese futuro sin ese pasado no existiría. Exactamente. Es decir, viene asentado pues, de la labor que hicieron en su momento los fundadores de OSP, con Rafael Piña a la cabeza, después con Manolo Osorio como segundo presidente, posteriormente Rafael, con Mabel Domínguez, que es nuestra actual presidenta. Y entonces ese futuro se augura bastante esperanzador. Qué guay. Pues ojalá que sí. Además también con esa experiencia, como me comentaba, sobre todo el tema de gestión, ¿no? Que al final también nos ha dado, digamos, esas pinceladas para poder arrancar en lo que viene en esta próxima legislatura. Actualmente contamos con 3 concejales en el Ayuntamiento de Marbella, tú eres uno de ellos. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, ¿cuál es esa estrategia para convencer a la ciudadanía de que somos la única opción neutral, dialogante y firme que de verdad va a equilibrar el municipio? Pues la estrategia está muy clara, es tener los pies en el suelo. Es decir, centrarnos en lo que verdaderamente importa y pisar el suelo y en el sentido literal. O sea, tenemos que visitar, tenemos que patearnos nuestras calles, que la gente nos invada con sus denuncias, con sus quejas, con sus deseos. Y eso es parte de nuestro trabajo y es lo que hacemos día a día y lo seguimos haciendo. Ya sabes, bien sabes tú que una de las cosas que hacemos es patearnos San Pedro en Andalucía, hacer vídeos quejas, y luego por otra parte está la parte de planteamiento de futuro, que estamos trabajando en ello para las elecciones, para plantear un futuro esperanzador para San Pedro en Andalucía con proyectos muy, muy beneficiosos para ambos. Qué guay. Pues la verdad que se ve bastante interesante, sobre todo por eso, porque comentábamos también, la experiencia al final nos hace también saber y crecer qué es lo que necesitamos, y San Pedro y Nueva Andalucía merecen un futuro bastante prometedor y estoy seguro que va a llegar. Seguro que sí, llegará. Y huyendo un poco de estos discursos vacíos, las peleas de izquierda, de derecha, que realmente no arreglan nada, porque al final el municipio, pues, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Si tuvieras mañana la oportunidad de cambiar una sola norma municipal que tú dijeras, esta norma le va a hacer la vida más fácil a las familias, trabajadores de este municipio, a todo el mundo ahora mismo, ¿cuál sería? Mira, no es una norma escrita, es una norma establecida y desgraciadamente no establecida aquí. Y me explico un poco. Yo en cada pleno, por H por B me suele tocar a mí en alguna exposición, le pido a los partidos nacionales, porque sabes que nosotros en el pleno somos 4 grupos municipales, Sí. Nosotros somos municipalistas 100% y el resto de partidos pues son de carácter nacional. Entonces llegan al pleno municipal propuestas que nada tienen que ver con lo que le afecta directamente a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro municipio. Exacto. Pues vienen propuestas que les imponen desde Madrid y, claro, no defienden los intereses reales de los ciudadanos y las ciudadanas de este municipio. Y entonces, esa es la norma que a mí me gustaría romper, que desgraciadamente no podré porque son los partidos nacionales, al final buscan intereses nacionales y colectivos. Nosotros, como grupo municipalista, siempre entendemos la política ascendente, es decir, lo local debe inundar lo de arriba, mientras que los partidos nacionales hacen una política descendente. Desde arriba le dicen a los de abajo lo que tienen que hacer. Entonces, desde Madrid le dicen al PP, al PSOE o a Vox de Marbella, del Grupo Municipal de Marbella-San Pedro, lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Nosotros no. Nosotros nos centramos en lo que verdaderamente importa y los problemas que afectan directamente a nuestros vecinos y vecinas, que son al fin y al cabo lo que nos importa. Exactamente. Y bueno, para cerrar un poco el podcast, porque ahora te voy a hacer una pregunta que no teníamos muy planificada, que es que a mí me gustan hacer esas preguntas, así que te la voy a hacer para cerrar, ¿vale? Pero antes de esa, ¿cómo definiría el futuro de San Pedro y Nueva Andalucía? Pues un futuro por construir. Y le digo por qué. Y ese futuro debe pasar porque sean los sanpedreños, las sanpedreñas y las personas, los campaneros, las campaneras, los que decidan ese futuro. Y que nadie desde 10 kilómetros te diga cómo debe ser el futuro de la zona donde tú vives. Es como, yo lo hablaba el otro día con una persona, es como si tú quieres hacer en tu casa una obra y tu vecino de enfrente te dice, no, lo tienes que hacer así. Lo tienes que hacer así. O sea, nadie tiene que decir en tu casa lo que tienes que hacer. Y nosotros lo defendemos de esa manera. Y tienen que ser los campaneros los que decidan en lo que tienen que hacer en Nueva Andalucía, que ya te digo,
Y en San Pedro lo mismo, los sanpedreños y las sanpedreñas deben decidir qué futuro quieren para la zona donde viven. Porque te puedes sentir, mira, el municipio ya sabemos que es el municipio de Marbella. Eso es innegable. Tú te puedes sentir marbellí o marbellero. Te puedes sentir sanpedreño. Te puedes sentir las dos cosas. Te puedes sentir campanero, marbellero. Pero tú tienes que defender el lugar donde vives. Total. Independientemente de esas personas también que viven aquí, pero son de la Serranía de Ronda, de un pueblo, los fines de semana se va y dicen, no, yo no voto porque como yo... Pues no, porque al fin y al cabo tú desarrollas tu vida aquí. Tú tienes que defender la zona en la que tú tienes tu vida, independientemente de lo que te sientas y de lo que sea. Y en esa estamos. Ese es el fin de este partido, ese es el fin de este grupo municipalista que lo que busca es defender los intereses cercanos. Y entonces el futuro, pues el futuro pasa por ahí, porque cada uno, tanto en San Pedro como en Andalucía, incluso si me he explicado, quizás en las Chapas también, evidentemente, pues son los núcleos más alejados de lo que es, digamos, el centro administrativo donde se gestiona, que es Marbella. El centro Marbella, ahí está. Deberían tener su propio presupuesto y deberían decidir qué hacer con ese presupuesto. Y eso no ocurre ahora. Ocurrió en nuestra etapa de gestión con nuestras juntas municipales de distrito, ¿no? Donde se decidía qué invertir, qué no invertir. Esa junta municipal de distrito, esa ordenanza de funcionamiento de los distritos que creó OSP, que obligó primero al PSOE y después al Partido Popular a ejecutarla, da autonomía a los distritos para poder desarrollar su propio presupuesto y su autogestión. Y eso Ángeles Muñoz, desde que volvió a tener mayoría absoluta en el 2019, lo borró de un plumazo. Se lo ha olvidado completamente. Exactamente. Así que, bueno, pues ese futuro es un futuro por descubrir y lo descubrirá Nueva Andalucía y San Pedro de la mano de OSP. Ay, ojalá que sí, yo creo que sí. Y ya para cerrar el episodio, esta pregunta que no teníamos planificada, dime un rinconcito del municipio que te gustaría a ti para perderte ya por curiosidad. Que tú digas, si me dicen un rincón donde yo tengo que ir a despejarme y a decir quiero vivir lo que es estar aquí en San Pedro, Nueva Andalucía, ¿cuál sería para ti? Mira, me lo pones muy difícil. Yo soy muy de mar, pero es que vivimos en un sitio ya que en 5 minutos, pero en 10, 15 minutos te plantas de la sierra al mar. Totalmente. O del mar a la sierra. Y yo, como ciclista que soy, a mí me ha gustado mucho tirar siempre para la sierra. Y he subido al Meliche, que está subida, digamos, al Castaño Santo, ¿verdad? Y he subido y he bajado después y me he ido a la playa. Es que es muy fuerte eso. Y me ha gustado, me encanta subir a la montaña y terminar mi recorrido en bicicleta en la playa. Es que es muy fuerte. Así que no te podré decir un sitio en concreto, pero sí un recorrido. Y yo creo que el sitio donde vivimos, San Pedro de Andalucía, tiene ambas cosas. Y ambas cosas para mí son lo mejor de este sitio. Qué guay. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además que tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos y de poder disfrutarlo, sobre todo el buen tiempo que tenemos casi siempre, de poder disfrutarlo. Pues Dani, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por toda la información que nos ha dado y todas las curiosidades que nos ha comentado, y gracias a vosotros por vernos una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. A pie de calle, un podcast de OSP donde hablamos de lo que realmente te importa.